Mucha atención Colombia porque ayer se afirmó durante el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez que hay pruebas suficientes para condenar al señor Álvaro Uribe Vélez, como lo veremos a continuación. De igual manera, como lo afirmó el abogado Miguel Ángel del Río, quien ya veremos en entrevistas, dio palabras oficiales después del juicio. Uribe tiene miedo porque es probable su condena, razón por la cual intentó escapar de la audiencia de su juicio y menos mal la jueza en su valentía y sin dejarse amedrantar impidió que Uribe se escabullera. Es más, la próxima audiencia de Uribe, de juicio de Uribe, deberá ir presencialmente, nada de Zoom, enfrentando su juicio como todo procesado. Gustavo Petro salió en defensa del magistrado, del juez, que Álvaro Uribe Vélez amenazó también el día de ayer, alguien que está acostumbrado a utilizar todo su poder para evitar los procesos judiciales, incluso si esto significa chuzar, amenazar, amedrentar al sistema judicial como ha ocurrido en los últimos años, incluso burlarlo cuando hizo abuso de estas figuras, los fueros constitucionales, los fueros y las jurisdicciones bajo la cual él tenía que responder ante la Corte Suprema de Justicia y renuncia al Senado, escapando de esa jurisdicción y llegando ahora a la ordinaria. El juicio contra Uribe también fue noticia en múltiples lugares del mundo, como veremos, exponiendo quién realmente es la cabeza de la oposición en Colombia. Alguien que amenaza, alguien que se escabulle y que está buscando la dilatación de su proceso para que prescriba. Acá, gente, les traigo varias conclusiones del juicio de Álvaro Uribe Vélez y por favor dejen su me gusta, compartan este link, dejen todas sus opiniones de qué les pareció este juicio y yo, por mi parte, les diré cuáles son mis conclusiones. Escuchemos. Inicio del juicio contra el Subámosle el volumen. Inicio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía aseguró que tiene pruebas contundentes, y esto entre comillas, para lograr una condena por los delitos de fraude procesal y soborno. Esto en el marco del proceso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos. César Melo, ¿qué más expuso la Fiscalía en la audiencia? Adelante. Pues los saludo nuevamente para contarles que fueron 3 horas de audiencia la que se desarrolló este jueves aquí en el complejo judicial de Palo Quemado. Pues como les comentaba, el primero en intervenir fue la defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitando el aplazamiento. La juez rechazó esa solicitud. Posteriormente fue la Fiscalía General de la Nación la que tomó la palabra para presentar su teoría del caso y asegurar que tienen varias pruebas para demostrar que hubo fraude procesal y soborno por parte del expresidente Álvaro Uribe al contactar a través de terceros presuntamente a personas para que contactaran a paramilitares en las cárceles para que declararan a favor del expresidente y en contra del senador Iván Cepeda. Inició formalmente el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía leyó su teoría del caso, asegurando que personas cercanas al exmandatario fueron a varias cárceles del país en busca de testimonios a favor del exmandatario y en contra del senador Iván Cepeda. De determinar a varias personas para peregrinar por las cárceles colombianas y lograr manifestaciones contrarias a la verdad, que llegaron a afirmar que esas entrevistas rendidas en agosto de 2011 tenían contenido mendaz para propiciar decisiones de la Corte, pero que llevaron, entre otros, al inicio de este proceso. La fiscal aseguró que el abogado Diego Cadena habló con exparamilitares buscando que se retractaran frente a señalamientos que habían hecho contra Uribe. Con calidad de abogado, jamás defensor de Uribe Vélez, y hace esas visitas carcelarias buscando, eso sí, retractaciones falsas a través de prebendas económicas y beneficios dentro de procesos penales. El expresidente Uribe se declaró inocente y dijo que el lunes de la próxima semana acudirá de forma presencial para presentar la teoría del caso de su defensa. Gracias, señor Álvaro Uribe Vélez. Indíquele al despacho si quiere usted declararse inocente o culpable. No tiene riesgo, se me vaya. El viejito tenebroso no responde a la pregunta porque no quiere que quede televisado que una jueza de la República, por primera vez en la historia de Colombia, le pregunte si se declara inocente o culpable. Empieza a evadir y ya la jueza dice, ay bueno,
piense lo que quiera, yo lo tendré como entendido de que se declara inocente. Declarar culpable sin prejuicio. Veamos, ahí hay dos delitos. El delito... Ya, señor, sí, señor Uribe, tranquilo. Es suficiente que me diga que no tengo ni ¿cómo es? Riesgos que se vaya. Entonces, No hay riesgos. hemos de entender que su declaratoria, perdón, hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Pues escuchábamos los hechos más trascendentales de este inicio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el primer exmandatario llamado a juicio ante un tribunal colombiano, recordemos, quien está siendo investigado por 2 delitos, por fraude procesal y soborno. Pues precisamente este es un proceso sui generis en la justicia colombiana, dado que este proceso inició en la Corte Suprema de Justicia bajo la Ley 600, luego de que el senador Iván Cepeda iniciara un cruce de denuncias entre el senador Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente, el senador Uribe renunció a su curul en el Congreso y este proceso inició en la Fiscalía General de la Nación. Después de varias tutelas y varios choques judiciales entre las Cortes, pues se definió que la Fiscalía General de la Nación sí tenía la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo el nuevo sistema penal acusatorio. En ese sentido, luego de analizar el proceso y tras varios fiscales que tuvieron este expediente, pues la Fiscalía General de la Nación decide impulsar este proceso y llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, será el lunes cuando se retome esta diligencia judicial. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice que él va a acudir presencialmente aquí a los juzgados de Palo Quemado para presentar su defensa. Esta es la información que originamos por el momento desde los juzgados de Palo Quemado. Ustedes tienen más información. Gente, esto se pone cada vez mejor. 163 pruebas se acreditaron en el marco de este proceso y la fiscalía afirma, por fin una fiscalía con dignidad, que no busca archivar el proceso de Álvaro Uribe Vélez. O sea, el ente encargado de investigar y de imputar, de acusar, ¿sí?, a los presuntos criminales, solicitando el archivo cuando las pruebas están ahí, de este caso. Por fin llegó una fiscalía decente que destrabó el caso, que dejó de hacer solicitudes de archivos y afirma ahora que hay pruebas suficientes para condenar a Álvaro Uribe Vélez. Obviamente este señor está asustado. Por eso no acude presencialmente, por eso buscó el aplazamiento de la audiencia, por eso la jueza evitó que este señor se escabullera. Pero ahora hay otra estrategia por parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez que es burlarse de la administración de justicia, como lo han hecho todos sus copartidarios y todas las personas que han militado de alguna manera para el Centro Democrático, bueno, la mayoría que enfrentan un proceso y es buscar la prescripción de los delitos por los cuales se le acusa, impunidad, esa es la estrategia. No entiendo cómo un abogado decente con una tarjeta profesional se presta para eso. Y pues ahí está Jaime Granados elaborando esa estrategia y poniéndola en marcha. El señor Álvaro Uribe, que de muy frentero, poca cosa, podría estar recurriendo a la vieja estrategia a la que han recurrido muchos corruptos del país, hacer que su caso prescriba. Desde el año 2019 han tomado decisiones que cada vez lo aceleran más a ese momento. La última fue pedir que no se tuvieran en cuenta los audios de las interceptaciones telefónicas que se resolvió en su contra esta semana y que el juzgado aceptó que las chuzadas eran legales. Y se va a tener en cuenta esas pruebas en el proceso. Pero hoy lo vuelve a hacer. Sus abogados han pedido aplazar el juicio con el pretexto de estudiar las interceptaciones. No será entonces la última vez que lo hagan. Dilatar, dilatar y delatar. Parece ser la estrategia. ¿Por qué? Porque el caso, escuchen bien, el caso prescribirá en octubre de 2025 y podría salir impune sin ser juzgado el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, gente acá, pues tampoco... O sea, sí buscamos que se haga justicia, pero la justicia también hay que empezar a entenderla de otra manera. No únicamente en su forma retributiva, una justicia que se base en la idea de que quien comete el delito debe ser castigado de manera proporcional al daño, que se enfoque en la pena impuesta al agresor, como ese modelo de venganza que predomina en muchos sistemas penales. Acá debemos ir más allá, gente, y es exigir una justicia restaurativa en donde se enfoque en reparar el daño causado a la víctima y la comunidad. No basta con que este señor sea condenado. Este señor también debe reparar el daño causado a tantas personas. Se promueva
un diálogo.